Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy directamente desde La Habana está con nosotros el doctor Héctor Vera Cuesta. El doctor Vera es director del CIREN, del Centro Internacional de Restauración Neurológica. Es un viejo visitante de México, doctor. Sí, así mismo es. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es un gran placer compartir con usted esta entrevista. Gracias por venir. Y en un programa que se mira con mucha frecuencia en Cuba, tiene un gran audiencia en Cuba que lo sigue y lo respeta a usted. Pues qué honor. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos más de 2 años y medio de pandemia. Una pandemia que paró la actividad económica mundial, que metió a los sistemas sanitarios de todo el mundo en crisis. ¿Cómo enfrentó Cuba esa disyuntiva de cerrar, no cerrar, cómo atender a los pacientes? Sí, la situación fue difícil, compleja, como le fue para cualquier país del mundo. Nos enfrentábamos a un evento que los que teníamos que tomar decisiones, los organizadores de ese proceso, nunca antes lo habíamos vivido. Entonces, estábamos visualizando lo que estaba sucediendo en Europa. Primero aparece en Europa todo este proceso. Ya estábamos casi seguros que se iba a propagar al resto del mundo. Se declaró muy rápido pandemia, una velocidad de transmisión rápida, esta enfermedad. Y fue un gran reto. No fue una situación fácil de enfrentar. Países con mucho más recursos que los nuestros, con una infraestructura quizás más poderosa, también tuvieron muchas dificultades. Nosotros no estuvimos exentos de todo ese proceso. Yo creo que cuál fue una de las ventajas nuestras. Primero, esta pandemia no va a la dimensión solo de la salud. Tocó todas las esferas de la sociedad, la economía, la social, es decir, fue un fenómeno global del proceso, por lo tanto se tuvo que enfrentar y en nuestro país se enfrentó con la máxima dirección del país al frente de los grupos temporales de trabajo que se hicieron y empezamos a analizar los mejores protocolos, la experiencia que había en el mundo de los mejores protocolos de actuación para nosotros poder enfrentar ese proceso y creamos nuestros propios protocolos para poder enfrentar el proceso. Se fueron tomando medidas, a mi juicio, acorde a la situación en que íbamos enfrentando, poco a poco. Hoy hablábamos con algunos colegas mexicanos de la situación, cómo transcurrió acá y bueno, cómo los hospitales pasaron a ser hospitales COVID, como exactamente tuvimos que hacer nosotros. En todo el país pasamos a una fase de que los hospitales se transformaron todos en hospitales COVID. Hubo que las cirugías, las atenciones estas que no eran de urgencia, tuvimos que relegarlas a un segundo momento del proceso y fuimos tomando la medida en el momento en que nosotros creíamos que era oportuno hacer ese proceso. Llegamos, como es conocido, hasta el cierre de frontera. Tuvimos que llegar, como hicieron casi todos los países del mundo, cerramos la frontera con un gran costo económico, pero se destinó todos los recursos, como es nuestra sociedad, como es nuestros principios, a enfrentar este fenómeno. Nuevo para todos, donde lo más importante yo creo que fue la creatividad, la innovación. Fue un proceso de innovación el enfrentamiento que se le hizo a Cuba. Y hoy lo tenemos como modelo de enfrentamiento ante otros problemas. Podemos aplicar el mismo modelo de enfrentamiento. Y eso yo creo que tenemos, si hay cosas que tenemos que agradecer a la COVID, pudiera ser eso, que aprendimos un modelo de enfrentamiento a una situación grave, dura, pero usando mucha creatividad, mucha entrega del personal de la salud, mucha entrega como en cualquier parte del mundo. Los profesionales nuestros no escatimaron esfuerzo ni días, se perdieron las horas, los minutos,
era todo en función de los pacientes que necesitaban de nuestro trabajo. Cuba está sujeta, doctor, a un inhumano bloqueo, ¿no? Criminal, no hay otra forma de describirlo, pero llama la atención de dos acciones que ustedes tomaron ante el COVID. La primera es la solidaridad que le brindaron al mundo, como con la brigada Henry Reeve, centenares de médicos y personal sanitario cubano salieron a enfrentar la enfermedad a lugares como Italia, ¿no? Y fueron pues, recibidos como lo que son, como héroes. Y lo segundo es, a pesar de ese bloqueo, ustedes son el único país latinoamericano que generó sus propias vacunas. ¿Cómo lo hicieron para esas dos cosas? Mire, hay un refrán popular en Cuba que dice que los cubanos no dan lo que sobran, sino comparten lo que tienen. Y en medio de esas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, en esa tensión que se vivía en nuestros hospitales, sentimos la necesidad de poder ayudar a otras personas del mundo. Y es un principio de agradecimiento también. Yo lo veo como el agradecimiento a la humanidad. Hoy somos médicos porque hubieron muchos médicos antes de nosotros, que nos fueron legando conocimiento. Y yo creo que el conocimiento no puede estar regido en una parte del mundo. Tiene que estar disperso en todo este planeta nuestro. Entonces, ya teníamos la tradición de ayudar a países que estuviesen en situaciones complicadas. Antes de la pandemia ya habíamos creado el contingente Henry Reeve, lo había creado nuestro comandante jefe. Antes del contingente Henry Reeve también tenemos la experiencia de la década del 60, la propia década del 90, cuando el MICH en Centroamérica acudimos a los países centroamericanos. Es decir, hay una tradición solidaria de Cuba y sobre todo de los médicos cubanos también, aunque es en nuestras esferas, pero como hablamos de la salud, me refiero a ello. Y por eso compartimos lo que teníamos, y lo que mejor tenemos nosotros es la calidad humana y es el prestigio de nuestros médicos profesionales, a pesar de toda la campaña que le hacen en contra del mundo. Nosotros no amamos escándalo, no amamos bulla, nos concentramos en hechos y nos concentramos en resultados. Y no solo Italia, después nos llegaron muchas solicitudes de países amigos, países que tampoco han tenido mucha gran relación, no una gran relación, incluyendo México, incluyendo México, y con mucho gusto fuimos también a cumplir ese deber de humano, de ser humano, más allá de las fronteras, de quitarnos las fronteras de los países, e ir a ayudar a las personas que lo merecían. ¿Y las vacunas, cómo desarrollar? ¿Dónde está esa tecnología, esa capacidad La de vacuna investigación? fue una necesidad. O nosotros hacíamos nuestras vacunas, porque ir al mercado a comprar las vacunas se estaba convirtiendo ya en un monopolio de los imperios. Entonces Cuba tenía la capacidad instalada para poder hacer ese proceso. Cuba elabora 11 vacunas, 11 vacunas que lo aplicamos desde la infancia y no teníamos otro remedio, repito, que poner a nuestros investigadores a producir las vacunas. Curiosamente, en nuestro mundo se piensa que el único motor para la innovación científica y tecnológica son los incentivos del mercado, que si no hay dinero no se desarrolla la investigación, pero ustedes no funcionan con esos incentivos. No, primero, el dinero es importante para la investigación, eso no se lo podemos negar, pero había la necesidad, yo creo que ese es el primer incentivo, había que salvar a los cubanos, teníamos centros que habíamos desarrollado, centros como el Centro de Ingeniería Molecular, el Finlay, Centro de Vacunas Finlay, el 6GB, es decir, teníamos centros robustos que son líderes en el mundo de los fármacos, de esta materia, y todos se volcaron bueno, empezamos con varios candidatos vacunales, y una vacuna puede demorarse 10 años, 15 años en poderse poner.
Y nosotros teníamos el reto, el mundo tuvo el reto de ponerlo a la disposición de la población lo más rápido posible. Y eso es un incentivo, ahí no se descansó. En el tema de la vacuna, mi respeto para todos los que trabajaron directamente, los conozco, son colegas, amigos, que trabajaban 24 por 24. ¿Y ustedes como Siren siguieron trabajando, doctor? Nosotros tuvimos durante esa etapa, esos 2 años que usted decía, teníamos la misión de cuidar el centro, porque cuando esto comienza teníamos pacientes extranjeros. Comenzó la pandemia, ya se vislumbraba que se iban a cerrar las fronteras y varios pacientes se quedaron con nosotros porque prefirieron pasarla ahí en Cuba, pasarla en el centro, y tuvimos pacientes con 10, 12 meses de estadía en nuestro hospital. Nunca nos quedamos solos. Pero por supuesto, como habíamos disminuido tanto la asistencia y era la indicación, muchos de nuestros colegas, sobre todo las enfermeras, fueron las primeras que fueron a apoyar esos centros que se habían creado. Se cogieron universidades, se cogieron escuelas para poder ingresar a nuestros pacientes. Y también apoyamos ese proceso. Los médicos también nos vinculamos a un hospital COVID, era como se le llamamos nosotros, a trabajar. Es decir, no hubo un personal de salud nuestro que permaneciera, bueno, no hay nada que hacer, tengo que quedarme acá. Incluso el personal de rehabilitación iba a las comunidades y repartía la comida a los ancianos, a los centros de elaboración. Es decir, todo el que pudo ayudar en ese momento lo pudo hacer. Tuvo un lugar y una manera de poder combatir la COVID. El centro nunca se quedó sin pacientes. ¿Le parece, doctor, si hacemos una pequeña pausa? Está bien. No se vayan, amigos, amigas. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el doctor Héctor Vera Cuesta, director del Centro Internacional de Restauración Neurológica. Estamos hablando del centro, doctor, pero no nos ha contado usted en qué consiste el centro, a qué se dedica, cuál es su materia de trabajo. Bueno, Centro Internacional de Restauración Neurológica, una clínica que está fundada hace más de 33 años ya. Tenemos el honor de haber sido fundada por nuestro líder histórico, el compañero Fidel, el cual concibió la idea del Siren. En la década finales del 80, un grupo de investigadores, de científicos, neurólogos y neurocirujanos llegaron o se acercaban a la frontera del conocimiento en una institución, en el Instituto de Neurología de Cuba, y se les fue dando un espacio. Luego ya era insuficiente, pasaron a otro hospital, hasta que finalmente, por decisión política, se nos dio un primer local. Y ahí empezamos a investigar sobre todo la enfermedad de Parkinson y lo que se podía hacer en el mundo para tratar esa enfermedad, que tiene una alta también prevalencia, es una de las neurodegeneraciones más frecuentes que existen, junto con el Alzheimer. Y empezamos a desarrollar tecnología propia y apropiarnos de otras tecnologías. No lo hicimos solo. Tuvimos el apoyo de varios científicos y me siento orgulloso también de decir que 2 grandes científicos mexicanos estuvieron también con nosotros en esta primera etapa. Diría usted el doctor René Drucker y el doctor Madrazo. Madrazo. Eran 2 especialistas que nos ayudaron y empezamos a desarrollar ese sueño. Así empezaron a hacerse las primeras cirugías de la enfermedad de Parkinson. En aquel momento se buscaban hacer trasplantes de células para mejorar ese proceso. Luego nos dimos cuenta que después de la cirugía era importante rehabilitar y empezamos a rehabilitar a los pacientes. Y así fuimos creciendo en el tiempo. No fue una clínica que se visualizó como una clínica internacional, pero empezaron a llegar determinadas personalidades del mundo que fueron atendidos por nosotros con muy buenos resultados, y cuando llegaba ese personaje, ese paciente al país, creaba una gran expectativa y nos llenábamos de pacientes. Así nos ocurrió con Argentina, así nos ocurrió con México, y entonces se tomó la decisión de hacer una clínica internacional. Hoy nosotros estamos concebidos,
Es decir, las ideas fundacionales de Fidel nunca las hemos abandonado. Somos un centro que tiene un área de investigación, que tiene la misión de crear tecnología, de desarrollar tecnología, de adquirir tecnología del mundo que pueda enriquecer la práctica clínica, pero en función del tratamiento de las secuelas neurológicas. Es decir, esa es la función nuestra. Y desde el punto de vista internacional. Hoy tenemos varios productos que son líderes en nuestro centro, lo que significa que somos reconocidos por eso. Fundamentalmente, la rehabilitación neurológica. Es decir, el CIREN, a través del tiempo, creó un método, una tecnología propia que le llamamos Programa de Restauración Neurológica, en el cual un grupo multidisciplinario e interdisciplinario evalúa a un paciente de forma integral y de forma personalizada le propone una intervención, un tratamiento de cualquiera de las secuelas que puede dejar su enfermedad neurológica. En estos 33 años hemos tenido la satisfacción de haber contribuido a mejorar la salud de muchos pacientes del mundo. Y también me enorgullezco en decir que México es el primer emisor de pacientes del CIREN. Mexicanos van a curarse con ustedes. A tratarse allí con nosotros. De diferentes enfermedades neurológicas. ¿Y eso cómo se explica, doctor? Porque es más barato, porque son buenos, porque... Quizás no me toca a mí decir que somos buenos, pero creo que primero por las relaciones que han existido entre Cuba y México toda la vida. Yo creo que es muy cómodo un mexicano ir a Cuba, como también es muy cómodo un cubano estar en México. Es decir, hay una idiosincrasia latina muy parecida y, les repito, hoy nosotros somos líderes en determinados tratamientos de enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, hacemos lo que se hace en el mundo de la enfermedad de Parkinson con precios competitivos, tenemos muy buenos resultados, creamos una tecnología propia para hacer ese proceso, muy inocua. Hemos operado más de 1000 pacientes con enfermedad de Parkinson con unos excelentes resultados. Hoy también somos reconocidos en Cuba y en el mundo por el tratamiento que hacemos y de la epilepsia que es refractaria, porque también llegamos hasta la cirugía de la epilepsia refractaria. Hay otras enfermedades que también la abordamos con estos programas, como el autismo. También tenemos programas para los trastornos del sueño. Es decir, tenemos una serie de productos que nosotros decimos que son productos líderes, que las personas nos buscan porque hay resultados con este proceso. Y tienen de base, y tienen detrás de todo eso, ciencia. Es decir, no es un programa que yo hago esto, no, hay ciencia. Hemos publicado nuestros resultados. Es un centro que al año publica alrededor de 80, 60 artículos de primera línea, revistas de impacto con nuestros resultados. Tenemos proyectos de investigación nacionales que participan varias instituciones, proyectos propios. Incluso buscamos proyección con otras instituciones y tenemos convenios con varias instituciones de ciencia, de neurociencia del mundo. Y yo creo que es un centro que hoy, después de este proceso de la COVID, hemos ido nuevamente activando todos nuestros servicios. Ya hoy contamos con todos nuestros servicios activados. Tenemos ya pacientes de todas partes del mundo llegando a la institución. Y yo repito, yo creo que lo principal es la calidad humana de los profesionales. Una de las cosas que llama la atención, doctor, es cuando el presidente López Obrador anunció que iban a venir a México médicos cubanos, hubo un escándalo por parte de la derecha, ¿no? Desde Miami, desde otros lugares, comenzaron a hablar de que si los médicos cubanos eran esclavos, que si no tenían calidad, etcétera, etcétera. Pero lo que usted nos está explicando es que hay una larga historia de relación médica entre los dos países. Correcto. No solo nos han atacado ahora, a las brigadas médicas cubanas han sido objeto de ataque desde siempre, desde que empezamos nosotros con la historia de la colaboración médica. No nos sorprende ese proceso. Y nosotros ofrecemos lo que tenemos, es decir, nosotros ofrecemos lo que tenemos, estamos en condiciones de ayudar, sabemos lo que hacemos, hay calidad en lo que nosotros ofrecemos, por lo tanto no es algo que nos sorprenda, ni nos desvele, ni nos quite el sueño. Pero hay esa colaboración también en el terreno neurológico. Sí, nosotros no solo con México, tenemos relaciones con muchas instituciones y no solo mi centro.
Es decir, en Cuba existen instituciones, el Centro de Neurociencia, por ejemplo, tiene múltiples interacciones con México también, tiene interacciones con China, Canadá, hacemos proyectos de colaboración internacional. Yo creo que la ciencia tiene que estar por encima de la política, porque la ciencia lo que intenta es mejorar el ser humano. Y esa es la visión que tenemos nosotros los profesionales. Entonces, no deparamos en la parte política. Donde hay un enfermo que podemos ayudar, lo podemos ayudar, estamos en condiciones, lo ofrecemos. Es una ciencia no destinada al lucro, sino a la sanidad. A la sanidad de las personas. Muy bien, esa es la idea. Y Cuba ha sido así siempre. Cuba, la historia del internacionalismo en Cuba es prácticamente luego del triunfo de la revolución. Los primeros médicos salieron a Argelia, inmediatamente, luego durante todos esos años hay historias, hay páginas brillantes de internacionalismo donde Cuba ha ido a poner sus profesionales, sus médicos, en función de mejorar la humanidad. Doctor, si alguno de nuestras audiencias está interesada en irse a atender ahí al CIREN, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo puede contactarlos? ¿Cómo puede investigar? ¿Cuál es la ruta más fácil para acceder a ustedes? Hoy nosotros lo que trabajamos son con representaciones acá que nos hacen promoción de nuestro servicio. Tenemos en la ciudad aquí de México agencias que hacen ese proceso, y en Cuba existe una comercializadora de servicios médicos cubanos, que es el instrumento legal por el cual se hace la captación de los pacientes, etc. Es decir, hay todo un sistema organizado. Y incluso la embajada también nuestra acá en Cuba se pone a disposición del envío de pacientes, y profesionales nuestros también vienen aquí, dan conferencias, se hacen conocer en este proceso, y es muy fácil, no hay no hay obstáculos que puedan hacer eso. Déjeme repasar los servicios de atención que ustedes ofrecen. Están hablando de Parkinson, están hablando de cierto tipo de epilepsia. A ver, el CIREN nosotros lo dividimos por servicio. Es decir, nosotros tenemos un servicio que fue por donde prácticamente empezó el CIREN, que es para la atención de las enfermedades que son neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Hoy hacemos, por ejemplo, hoy dentro de las cosas más novedosas que hemos ido incorporando está la estimulación cerebral no invasiva, con muy buenos resultados. Eso, digamos, no es una moda, sino que ha dado resultados, y eso nosotros lo hemos protocolizado también. Hemos hecho investigaciones, lo hemos publicado, etc. Pero bueno, esa clínica es de neurodegeneración. Tenemos otra clínica que nosotros le decimos lesiones estáticas, porque lo que vemos son las secuelas de alguna enfermedad que no progresa, es decir, un infarto cerebral que dio su secuela, un trauma craneal, una cirugía de tumor cerebral y dio su secuela, y ahí atendemos ese proceso. Hay otra clínica que se encarga de los trastornos de las enfermedades, digamos, de los nervios periféricos y de la columna. Una de las epidemias también en el mundo hoy son los accidentes de tránsito y los traumas a nivel raquimedulares, que en personas jóvenes los invalida. Y tenemos una clínica especializada en ese proceso nada más. Yo creo que debe haber muy pocas clínicas con una experiencia vasta en ese proceso y que solo se dedique a este tipo de enfermedad. Y tenemos una clínica infantil que tratamos la secuela de los niños desde la infancia hasta los 18 años. Y ahí vemos todas las enfermedades neurológicas de los niños. Apoya estas clínicas si algún paciente necesita una cirugía. Bueno, tenemos un servicio de neurocirugía también, que le decía que ha ido desarrollando una tecnología. Operamos por mínimo acceso prácticamente con una tecnología que se llama estereotaxia, y localizamos estructuras cerebrales muy pequeñas en el cerebro, se estimulan o se hace una ablación, y nosotros entonces mejoramos la sintomatología de determinadas enfermedades como el Parkinson, el temblor, la distonía, etc. Esos más o menos sí son todos los servicios. Y a través de la vida hemos ido incorporando otros servicios. Por ejemplo, hoy atendemos los trastornos del sueño. 1 de cada 3 personas en el mundo hoy tiene un trastorno del sueño. Yo me apunto. Lo invito entonces a su evaluación allá, cuando vaya a Cuba, está invitado. A dormir. Hacemos todo lo que se hace con un trastorno del sueño. Tenemos también otra línea de desarrollo que es el dolor. Es decir, el dolor es una de las causas más frecuentes con que acude un paciente a un hospital, el dolor.
Y hemos ido desarrollando esas líneas. Le decía también la estimulación cerebral no invasiva, que la tenemos asociada a las clínicas, pero también es un servicio propio que hemos desarrollado con un gran prestigio ya a nivel internacional. Estamos clasificados o calificados como centro proveedor de esos servicios a nivel internacional y seguimos desarrollando. Creo que el éxito de Siren es no pararse, es seguir investigando. Hoy, por ejemplo, hemos estado desarrollando investigaciones relacionadas con la neuroepo. Eso es un producto de nuestra industria biotecnológica y lo estamos probando. Ya tenemos resultados en enfermedad de Parkinson, en Alzheimer. Hemos cumplido los protocolos de estos productos y pronto lo podremos comercializar como moléculas propias que ayudan a mejorar esta tecnología. Es decir, el éxito, creo, de todos estos años de Siren es la combinación, que fue una idea de Fidel, y con eso te resumo, fue una idea de Fidel de unir la investigación, la asistencia en un mismo centro y cerrar un ciclo. De la investigación nos salen soluciones a la clínica y de la clínica nos salen problemas que tiene que resolver la investigación. Doctor Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Un placer para mí. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.